buenos días, un saludo muy especial y fraternal a todos ustedes de lo más profundo de mi corazón, deseando que se encuentren gozando de la presencia del Señor todo este tiempo de pandemia. Les pido que cerremos nuestros ojos y elevemos una plegaria a nuestro Señor Jesucristo y a su amado Padre, junto con el Espíritu Santo, que ahora mora en nuestras vidas. Oremos. Padre amado, en esta mañana, Dios, elevamos una plegaria a ti, de lo más profundo, Dios de los cielos, de nuestro corazón. Te pido, Padre, que seas tú glorificándote en nuestras vidas. Gracias por permitirnos reunirnos, Señor, en torno a ti, Señor, en nuestras casas, con nuestras familias y unidos en un solo espíritu, Dios de los cielos, como hermanos. Te pido, oh Dios de los cielos, que seas tú guiándonos a través de esta palabra tuya, que es viva, que es eficaz, que penetra lo más profundo de nuestro ser, que transforma, Dios de los cielos, nuestras vidas. Haznos saber hoy, Dios de los cielos, esas verdades tuyas, para que esa verdad, Dios, nos haga libre, porque es el deseo de nuestro corazón. Por eso te pido, Padre, que te glorifiques, que nos guardes, que nos bendigas, y seguimos en ti, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Permítame dar una ilustración con referente al tema que vamos a tratar el día de hoy. Unos siglos antes de Cristo, Alejandro Magno conquistó todo el mundo conocido con su fuerza militar, astucia y diplomacia. Un día Alejandro y un pequeño grupo de soldados se acercaron a una ciudad amurallada con grandes defensas. Alejandro, postrado fuera de las murallas, levantó su voz demandando ver al rey. El rey, aproximándose a las defensas militares sobre el ejército invasor, acordó escuchar las exigencias de Alejandro. «Entréguense a mí independientemente», mandó Alejandro. El rey se rió. «¿Por qué debo rendirme a ti?», dijo desde arriba. «Tenemos más soldados que tú. No eres una amenaza para nosotros». Alejandro estaba lista para contestar su reto. «Permíteme demostrarte por qué debes de rendirte», contestó. Alejandro ordenó que todos sus soldados formaran una sola fila y comenzaran a marchar. Él los puso a marchar directo a un acantilado de muchos metros de altura que tenía unas rocas al fondo. El rey y sus soldados vieron con incredulidad atónita cómo uno por uno los soldados de Alejandro marchaban sin vacilamiento hacia el acantilado, directo a su muerte. Después de que 10 hombres murieran, Alejandro le ordenó al resto de sus hombres que se detuvieran y regresaran a su lado. El rey y sus soldados se rindieron al momento a Alejandro Magno. Esta enseñanza nos enseña que tanto nosotros estamos dispuestos a obedecer y a defender la palabra y ley de Dios, hasta ver que los que practican una religión falsa queden rendidos a los pies de Cristo por nuestra fidelidad y obediencia. Esto tiene que ver mucho con la predicación en el día de hoy, que lo he denominado Jesucristo y el choque de religiones, la segunda parte. El domingo pasado estuvimos viendo dos puntos bien importantes. El primero, hablamos de 3 grupos religiosos: los escribas, los fariseos y los saduceos, y las tradiciones que ellos tenían. Estos 3 tenían cargos muy importantes en el Sanedrín. Aunque tenían ciertas rivalidades, se habían unido para atacar al Señor Jesucristo. Lo segundo que vimos
era que estas tradiciones de hombres habían sido añadidas a la ley de Dios por parte de los rabinos ancianos y los fariseos y escribas las impusieron al pueblo judío, llegando a anular completamente la ley de Dios. Para continuar con el sermón del domingo anterior, he dividido la continuación del sermón de hoy en 3 puntos que los encontramos en los versículos del 5 al 23 de Marcos 7, el cual también encontramos 3 grupos que nos ayudarán a identificarnos dónde estamos en el día de hoy. El primer grupo es el de los fariseos y escribas, que lo vamos a encontrar en los versículos 5 al 13 de Marcos 7. El segundo grupo es el de las multitudes. Lo encontramos en los versículos 14 al 16. Y el tercero es el de los discípulos de Jesucristo, que lo vamos a encontrar del versículo 17 al 23. ¿Qué es lo que propongo con este sermón, o lo que me propongo con este sermón? Primero, que aprendamos a diferenciar lo que es una verdadera religión, la religión que viene del cielo, de una religión falsa, dañina y diabólica. Segundo, que a través del sermón nos ubiquemos en qué grupo nos identificamos en el día de hoy. Tercero, que tomemos decisiones radicales con referente a mi vida como hijo de Dios, como la instrucción que acabamos de ver. ¿Qué tanto nosotros defendemos a capa y a espada el verdadero evangelio, ya obedecemos? Entonces les invito a que estudiemos el primer grupo, el grupo de los fariseos y escribas. Les invito entonces a que vayamos a nuestra Biblia y busquemos Marcos 7 del versículo 5 al 13. Leámonos, por favor. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo, él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. El peor error que pudieron haber cometido este grupo fue haberle hecho esa pregunta a Jesús. Pero miremos por qué ellos le preguntaron esto. Los rabinos convirtieron el lavamiento de manos en un asunto de salvación. El libro del Shema, o leyes judíos de Jerusalén, decía: el que firmemente implantado en la tierra de Israel, que habla la lengua sagrada,
que come su comida en la pureza, o sea, el lavado de manos, y recita el Shema en la mañana y la noche, tiene asegurada la vida en el mundo venidero. Eso lo encontramos en el Talmud o Shema, en el capítulo 1, verso 13. Vemos aquí que ellos creían que la salvación era por obras. La palabra de Dios dice claramente que la salvación es por fe en la obra grande y maravillosa de Cristo en la cruz, sin ninguna, pero ninguna obra del ser humano. Por eso, la indagación de este grupo era una indagación de rabia. Les enfurecía que Jesús permitiera a sus discípulos pasar por alto un ritual que ellos consideraban obligatorio. Y toda cosa impuesta siempre irá a terminar mal. Toda religión impuesta irá a terminar en una religión falsa. Entonces miremos cuál fue la respuesta de Jesús. Él le respondió con palabra de Dios. El escrito está cómo se debe hacer ante cualquier falsa doctrina. Les dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Isaías 29:13. La palabra hipócrita que encontramos aquí significa una persona que esconde o trata de esconder sus verdaderas intenciones bajo la máscara de intenta virtud, lo que Jesús llamaba sepulcros blanqueados. Jesucristo y aún el apóstol Pablo atacaron mucho a estos fariseos por su hipocresía. Pero también encontramos en el versículo antes mencionado la palabra aferrar, que significa mantenerse firmes a una doctrina, retener, defender una tradición. Estos hombres y este grupo defendían a capa y espada su tradición, morían por ella, aún se rasgaban sus vestiduras. Hermanos, ¿qué más nosotros? Que tenemos la verdad, que tenemos el verdadero evangelio. Muchos mártires sufrieron, murieron por ella, y hoy tenemos esa verdad por ellos. Entonces, honrémosle, defendiendo la sana doctrina a capa y espada. Sigue diciendo el versículo: este pueblo de labios me honra. Me hago una pregunta: ¿el pueblo sí honraba a Dios? Claro que sí, le honraban, pero ¿de qué manera? No de la manera como Dios había mandado. Ellos se habían inventado supuestas maneras de honrarlo, no seguidos a la palabra de Dios. No, esto era en vano. Dios no entendía ni prestaba cuidado a esa honra.
Si Cristo estuviera hoy en día entre nosotros, tal vez nos diría lo siguiente: ustedes vienen a la iglesia, mas su corazón está lejos de mí. Ustedes leen mi Biblia, mas su corazón está lejos de mí. Ustedes oran elocuentemente, mas su corazón está lejos de mí. Ustedes contribuyen con dinero, mas su corazón está lejos de mí. Ustedes aman el cantar himnos, mas su corazón está lejos de mí. Ustedes hablan a otro acerca de Jesucristo, tal vez comparten, pero su corazón está lejos de mí. Hacemos las cosas como a nosotros nos parece, no de la forma que nuestro amado Padre mandó. Por eso es muy necesario que nosotros estudiemos la palabra para honrarlo, como Él escribió tal en su palabra. Ellos habían dejado el mandato de Dios por sus tradiciones. El Señor Jesucristo vuelve nuevamente a la ley de Dios y les dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Eso lo encontramos en Éxodo 20:12. Esto es lo que dice mi ley. Esto es lo que dice mi verdadera religión, la que yo mandé. Pero Él lo señala diciéndoles: pero su tradición, su religión es falsa, es diabólica. Y dice la palabra de Dios: basta que diga un hombre al padre o a la madre. Perdón, esto es lo que decían ellos con sus tradiciones. Basta que diga un hombre al padre o a la madre. Es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿De dónde sacaron ustedes esto? Tal vez le preguntó el Señor Jesucristo a los fariseos y a los escribas. Esto no está escrito en mis verdaderas leyes, en mi palabra. Estos falsos maestros de la ley habían instruido al pueblo que todas las propiedades que tenían que ser consagradas a Dios, y a Dios le pertenecían. Eso es lo que significa la palabra corbán. Y de esa forma los liberaba al pueblo del deber de cuidar a sus padres. Ellos estaban violando el quinto mandamiento. Esto era un delito digno de muerte. La pregunta es, queridos hermanos y amigos, ¿estamos cumpliendo con la ley de Dios tal como dice su palabra? ¿Lo estamos honrando a Dios realmente de esa manera? Bueno, los dejo con esa pregunta. Pero ahora miremos el primer grupo. Ya miramos, el primer grupo. Ahora miremos el segundo grupo, el de la multitud, que le encontramos en los versículos del 14 al 16.
Leámonos, por favor. Y llamando así a toda la multitud, le dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos, oiga para oír. Probablemente esta multitud, por respeto a la delegación que había venido a interrogar a Jesús, la multitud se había retirado a cierta distancia. Por eso es que Jesús los llama. Al llamarlos y a tenerlos nuevamente reunidos, les dice: oigan todos ustedes y entiendan lo que le voy a decir, porque lo que les voy a decir es muy importante para ustedes. El Salvador nuevamente se muestra compasivo, profundamente dolido, porque los dirigentes están desviando al pueblo de la verdadera ley de Dios. Lo que Jesús les va a decir tiene que ver con la despectiva pregunta de los fariseos y escribas: ¿por qué sus discípulos no viven de acuerdo a nuestras tradiciones? Él les dice: póngale cuidado a lo que les voy a decir. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si algunos tienen oídos para oír, oigan. Lo que Jesús estaba refiriendo era al lavado de manos. Ellos suponían que las manos sin lavar contaminaban el alimento y también al que lo comía, y que de esa manera no podían ser salvos. Lo que Jesús le quería decir era que la contaminación real no es la física, sino la moral, la espiritual. La contaminación, en otras palabras, se origina ¿dónde? En el corazón. Luego, más adelante, les explicaré más sobre este tema. La frase: el que tenga oídos para oír, siempre me ha llamado la atención, porque es una frase repetitiva de Jesús y controversial por muchos pastores. Pero yo quiero apoyarme en las Escrituras. Veamos qué dice Mateo 14:11. Mateo 14:11. Porque a vosotros, él se estaba dirigiendo a los creyentes, a sus escogidos, os he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. No todos tienen oídos para oír, a menos que el Señor abra el entendimiento y el corazón, tal como lo hizo con Lidia en Hechos 16:14. Esto tiene que ver mucho con la doctrina del llamamiento eficaz, el llamamiento eficaz, que es solo a sus escogidos. El Espíritu Santo les da oídos para que escuchen el verdadero evangelio, la verdadera religión, la de Dios. En las anteriores predicaciones vimos que las multitudes no creían en el Mesías.
que solamente lo buscaban como hoy en día buscan a cualquier sanador, a cualquiera que libere, a cualquiera que supla sus necesidades, que les prospere, pero no buscan a Jesucristo para su salvación. Nuevamente pregunto, ¿buscamos a Dios por lo que nos puede dar, nos pueda suplir, sanar o liberar? ¿O porque Él es el único camino para su salvación? Ya vimos dos grupos, lo de los fariseos y escribas y el grupo de las multitudes. Ahora miremos el tercer y último grupo. El tercer grupo es el de los discípulos de Cristo, que los encontramos en los versículos del 17 al 23 de Marcos 7. Entonces leámoslo por favor en nuestras casas. Versículo 17 al 23. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Según lo que vemos, Jesús ya había llegado a Capernaum, pues la misma frase dice: entró en su casa, al sitio de vivienda. Acordémonos que él estaba caminando de Genezaret a Capernaum. Pues lo vemos aquí, ya llegando al sitio donde él quería. Entonces, Jesús prácticamente, ¿qué es lo que les dice? Que los fariseos y escribas, y aún la multitud, no hayan entendido bien, pero que vosotros, que habéis estado conmigo por tanto tiempo, se está dirigiendo a sus discípulos, y tan estrecha relación que tenemos, estén cerrados. Eso me parece inexcusable. Eso fue también lo que le dijo un día a Felipe: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. Juan 14:9. Cuando Jesús habla del corazón, no se refiere al órgano físico, sino al ser interior, el asiento del ser mental, emocional y espiritual del individuo, que abarca las actitudes, afectos, prioridades, ambiciones y deseos. Jesús pasó de la analogía física a expresar claramente
la realidad espiritual, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. La contaminación espiritual no viene del exterior, sino de la maldad que reside en el corazón del ser humano. La fuente de toda perversidad está dentro, en el corazón del hombre, donde salen los malos pensamientos. Entonces, veamos punto por punto este listado que habla su palabra. Habla de pecados sexuales o actos inmorales. Y se está refiriendo a las violaciones, mostrar o leer literatura pornográfica. Se está refiriendo a relaciones sexuales prematrimoniales, a contar u oír con entusiasmos chistes indecentes. Se está refiriendo también al adulterio, a la fornicación, al homosexualismo, al lesbianismo. Después habla de los hurtos. Y me pregunto, ¿no se debería hoy amonestar a los que hurtan en las tiendas? ¿A los holgazanes en el trabajo? ¿A los que malgastan lo que Dios les ha dado? ¿Y a los que omiten intencionalmente dar a César lo que es del César? Y cuando un gobierno o alguna de sus entidades hace mal uso del dinero de los contribuyentes, ¿no es también una forma de robar? Me pregunto. ¿Y qué diremos de retener las cosas que son de Dios, como los diezmos y las ofrendas? También nombra los homicidios. Todos los días vemos en las noticias y nos horrorizamos. Nos horrorizamos ante el asesinato de los niños efectuado por Herodes. Pregunto, ¿no reclama venganza al cielo la sangre de miles de fetos que en nuestro tiempo son asesinados? Estoy hablando del aborto. También están nombrando los adulterios, que consiste en la violación de los votos matrimoniales. Esto ocurre cuando un hombre casado voluntariamente tiene relaciones sexuales con una mujer que no es su esposa, o cuando una mujer casada voluntariamente tiene relaciones sexuales con otro que no sea su esposo. Aún la mirada lascivia de un hombre casado hacia otra mujer, la Biblia nombra como adulterio. Codicias. Hay un mandamiento: no codiciarás la mujer de tu prójimo. También codiciar es querer tener todo lo que los otros tienen, un deseo desmedido. Habla también del engaño, o sea, los falsos testimonios, falta de verdad en lo que se dice, hace o piensa. Esto está vinculado también con la mentira, las trampas o las artimañas. Lujuria. Lujuria significa lascivia, falta de autocontrol, apetitos carnales, pasión desenfrenada. También está nombrando la envidia. Es el desagrado de ver que alguien posee algo que uno no tiene.
también se refiere a mirar mal a otra persona a causa de los bienes que esta persona posee. El lenguaje abusivo o calumnia es una acusación falsa contra alguien, dicha con la intención de dañar a la otra persona. Pero también nombra la arrogancia, que es pretender ser mejor, más capaz, superior a otros. Todas estas cosas perversas proceden de dentro y contaminan al hombre. Estas contaminarán toda su vida intelectual, emocional y volitiva. Nuevamente pregunto, si somos discípulos de Cristo y hemos caminado con Él, ¿nos cuesta entender la ley y el Evangelio? ¿Cree usted que debe estudiar más su palabra para conocer más y así liberarse de tanto pecado que mora en nosotros? Entonces, saquemos conclusiones a este hermoso mensaje. Y hago la pregunta que dije al principio: ¿con qué grupo usted se ha identificado más? Tal vez con el grupo de los fariseos y escribas, con el de las multitudes, o tal vez con los de los discípulos de Cristo. Si se identificó con alguno de estos grupos, ¿qué necesita para ser imitador de Cristo? Lo que se debe hacer es orar para que le sea dado un corazón nuevo, un corazón transformado. Y no debiéramos de preocuparnos mucho del asunto de las manos sin lavar. La corrupción verdadera, entienda, es la corrupción moral y espiritual, no la física, la que hay dentro de nuestro corazón. Y solamente esto se logra con el estudio de la palabra, con el estudio de la confesión de fe, con lo que estamos viendo el día miércoles, el culto de oración, con el curso que estamos haciendo con el pastor Sergio el día sábado. Eso edifica y nos forma mucho. Con todo esto, estoy seguro que cuando nos vengan a predicar de una religión falsa, vamos a tener muchas, pero muchas herramientas para confrontarlos con base a la palabra de Dios, como hizo el Señor Jesucristo, y nos permite caer, y no nos permite caer en las garras de una religión falsa, que era en sí el tema principal de estos 2 domingos: la verdadera religión y la falsa religión. Entonces, les invito, amados hermanos y amigos, que allá en sus casas meditemos un momento en lo que Dios nos ha hablado hoy a través de su palabra. El rey David lo expresa de forma muy hermosa y lo expresa de la siguiente manera: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cerremos los ojos y oremos. Padre Santo, gracias te damos. Gracias te damos por este día, el día tuyo, el día del Señor,
el día que tú constituiste para que tus elegidos, tus apartados, tus hijos se reunieran en torno a ti en cada iglesia local en el mundo entero. Y hoy hay muchos reunidos en torno a ti. Hoy ha reunido Dios a esta iglesia, ciudad de Dios, cada uno en sus casas, en espíritu, Dios amado, los has reunido, nos has enseñado cosas grandes, ocultas, que nosotros no conocemos. Y hoy hemos reflexionado, y tal vez usted en sus casas se ha identificado con alguno de estos grupos: el grupo de los fariseos o escribas, el grupo de las multitudes o el grupo de los discípulos de Cristo. Se has identificado y has encontrado que tal vez tu corazón no es recto delante de Dios, que te has desviado de la verdadera palabra de Dios, de lo que Él manda en su palabra, y has hecho una religión tuya, la que a ti te parece, no la religión de Dios. Por eso hoy vengo delante de ti, diga al Señor, porque sé que te he fallado, porque sé que he pecado contra el cielo y contra ti, Dios. Pero hoy pongo mi corazón en tus manos. Como bien dice tu palabra, el corazón del hombre es perverso, engañoso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y mirando Dios este tema de hoy, me he dado cuenta de que ni yo mismo lo conozco. Por eso lo pongo, Dios, en tus preciosas manos, reconociendo, Dios, mis pecados, porque el no seguir tu ley, el no seguir tus mandamientos, es un pecado, Dios de los cielos, contra ti. Y que, Dios, aún he llevado estas enseñanzas a otros. Qué bueno, Dios, que tú me permitas, Dios, ir a aquellos que les he hablado de una religión falsa, que no es verdadera, para realudir, Dios, para enseñar la verdad tuya. Gracias, Padre, por estas enseñanzas. Padre, pon en mí el querer como el hacer, el estudiar, Dios de los cielos, tu palabra a través de la confesión de fe, de lo que el pastor Sergio nos está enseñando los días sábados, del Padre Santo, del sermón, de la oración que estamos dando el día miércoles, porque solamente así, Señor, miraré en mi corazón y lo confrontaré de acuerdo, Padre Santo, a tu palabra, y sé que cada día encontraré pecados en contra de ti. A ti sea la gloria, la honra, la exaltación, la alabanza, Dios de los cielos, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, un saludo nuevamente. Espero que esta enseñanza haya sido de mucha edificación para tus vidas y que usted pueda reflexionar en esta semana cómo está tu corazón con referente a Dios. Que Dios les bendiga grandemente.